Continuamos en contexto, compartiendo con ustedes los principales hechos noticiosos del país. Esta última parte de este segmento quiero compartirlo con una entrevista que le hicimos al doctor José Ricardo Taveras, ex director de Migración y experto en el tema haitiano. Y la comparto porque las reflexiones de José Ricardo Taveras realmente ponen en blanco y negro la radiografía de lo que sucede en Haití. En el país, desde hace tiempo se le está dando seguimiento al tema haitiano y ahora se necesita más que nunca. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cuál es la realidad que ve un experto como José Ricardo Taveras con el tema de Haití? Entró el mes de febrero. Yo dije en mis redes sociales que nos preparáramos para un mes bien movido, porque era la crónica de una muerte anunciada, como dicen. El presidente Moïse murió en el contexto de una situación similar a la que estamos viviendo ahora. Él había vencido su periodo. Él había asumido un año después del año en que le correspondía. Él decía que como él cogió el poder un año después, le correspondía salir un año después. Y entonces en ese conflicto estaban cuando se produjo el magnicidio. ¿Qué pasa? Él deja un nombramiento póstumo, como quien dice, porque lo firmó y se vino a conocer prácticamente con posterioridad a su muerte, que es el de Ariel Henry. En medio de la crisis, que tú te acuerdas que amaneció con el canciller, que es este señor que habla mucho de nosotros, sí, Joseph. Claude Joseph, él amanece siendo primer ministro y ejecutando como tal, pero el decreto ya estaba hecho. Entonces, en ese contexto, había un poder precario, había una legitimidad precaria, la del propio Moïse era precaria, y en medio de la crisis los Estados Unidos endosan a Ariel Henry, que se consolida y logran una concertación para que él concluyera el mandato que reclamaba Moïse los 12 meses próximos. Bajo el supuesto de que en ese periodo se debían producir elecciones y venir un gobierno legítimo. Pero, ¿qué pasa? En ese contexto se van produciendo el desarrollo de las bandas que venían desde Moïse. Las bandas, aunque hay políticos haitianos que se niegan a llamarle como tal, en Haití, los haitianos no les llaman bandas, bandas terroristas. Para los haitianos son bandas terroristas. Para nosotros, que estamos influenciados por la comunidad mediática, le llamamos bandas, pero porque se le ha querido dar una connotación y un reconocimiento que en cierta medida político. De que son luchas reivindicativas. Fíjate que en medio de este contexto se está hablando de que se está negociando un perdón para ellos, una amnistía. Entonces, eso es como decir negociar con la delincuencia. En Haití el sentimiento no es ese. En Haití hay que tratarlo como tales. Entonces, esas bandas, desaparecido Moïse, que ejercía cierto control sobre ellas, porque en cierta medida él fue uno de los auspiciadores de la creación de ese mecanismo de control militar de brazo armado informal. De brazo armado informal de los partidos. Que ha sido promovido. Yo, con todo el respeto de los americanos, no creo que yo estén fuera de eso, porque esas armas están viniendo esencialmente de Miami. Esencialmente. Entonces, el presidente Moïse participaba de eso y se acusa, aparte de la oligarquía, que usa esas bandas como un mecanismo de protección propia, porque ante el colapso del Estado,
entonces la imposibilidad de una seguridad, entonces a esa gente se les paga un peaje para que, a menos de que hacen todas sus cosas, brindan protección al que les paga. El monopolio de la violencia lo ejercen esos grupos. En este momento, en una gran parte de Puerto Príncipe. Entonces, en ese contexto es que se repite el escenario con Ariel Henry. Ariel vence ese precario periodo yo digo la legitimidad precaria, porque en Haití todo es de facto, todo, porque todos los términos están vencidos para todos los poderes y no se ha ido a refrendar al poder popular ningún tipo de poder, o sea que ahí todo lo que hay es de facto. El control de la policía haitiana lo tienen los Estados Unidos, conforme algunos actores haitianos de mucha importancia. La policía haitiana ahora mismo tiene de 15 a 18 mil hombres armados. Las fuerzas formales de Haití andan por ahí y con entrenamiento, y según se dice en Haití, porque vamos a ver las dos caras de la moneda. Yo le quiero hacer un paréntesis. Usted habla que hay entre 15 y 18 mil miembros de la policía y Fuerza Armada, no existe, la policía. Policía, ok, de los grupos de seguridad del Estado. Exacto. Okay. Es una pregunta que debía haberla hecho al final, pero como llega el tema, me van a mandar 1000 hombres, 18.000 no pueden tener el control del país ni las bandas. ¿Cómo 1000 me garantizan a mí ese control? Eso pues, te traigo la información a colación, porque son de las cosas extrañas que nos pueden ayudar a comprender de qué manera esta crisis está siendo fomentada desde afuera. Porque los haitianos tienen mucha culpa por su incapacidad de concertar, pero también la comunidad internacional también tiene mucha culpa por el hecho de querer tener el control de un Haití desde el caos y sin aportar absolutamente nada a la solución. Los haitianos están, porque quiero ver, ¿verdad?, las dos caras de la moneda, dos caras. porque es que nosotros no podemos hablar de Haití sin pensar lo que piensan los haitianos. En Haití hay una reticencia a la intervención internacional razonable, porque eso tiene que ver con la dignidad del pueblo haitiano que debe ser respetada. Ahora hay una situación de facto. Fíjate cómo esa maniobra del vuelo del primer ministro, que sigue siendo primer ministro, sí. Ariel Henry, mientras no se produzca un acuerdo para que ese consejo presidencial se establezca, él sigue siendo el primer ministro. Entonces, porque esa fue la condición, porque no pueden dejar ahí a Céfalo. En última instancia, cuando viene, todo eso ratifica mi versión de los hechos, en el sentido de que ese vuelo del primer ministro Ariel Henry se hizo una concertación para dejarlo en un limbo que diera un espacio a las negociaciones que están teniendo lugar en Puerto Príncipe. Pero fíjate quién anuncia formalmente al mundo la renuncia. Es desde el CARICOM. El CARICOM, sí. Con el canciller. Que, se supone que Naciones Unidas, si el Consejo de Seguridad se reunió para tratar el tema haitiano, la lógica era que desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se hubiese llegado a ese acuerdo. Blinken vuela a Jamaica y en el contexto de una reunión del CARICOM es que se anuncia al mundo que el señor renunció. Ahora, entonces cuando comienza a salir el video que se hizo en una reunión del Consejo de Ministros haitiano, donde él dice que él renuncia con la condición de que se establezca probablemente muy consciente de la frase popular haitiana que dice que para poner dos haitianos de acuerdo hay que matar uno. Pero ahora son 9 que tienen que estar de acuerdo en el Consejo, 7 más 2 vocales. Entonces yo lo que te digo, la comunidad internacional te está tratando de buscar una salida inconsciente del factor cultural. Imagínate tú que se logre el concierto de los 7, de los cuales se supone que van a tener voz y voto 5. Yo quiero ver a 5 haitianos poniéndose de acuerdo para tomar decisiones de naturaleza ejecutiva día a día.
Por ese Consejo Presidencial se supone que va a elegir un primer ministro. Entonces, los americanos obviamente ahí tienen una figura de naturaleza militar, que es Guy Philippe, que es una ficha que ellos han colocado en el tablero desde una cárcel. Porque a mí nadie me puede decir que de buenas a primeras se le da un perdón para que él llegue con la beligerancia que ha llegado a Puerto Príncipe o a Haití. Eso es imposible. Pero uno de los acuerdos, de ese acuerdo para escoger el gobierno, el triunvirato de allá, o el sextivirato de allá. Sí, para buscarle un nombre, sextuavirato, para buscarle un nombre, porque ellos me lo están disfrazando, pero eso no es más que un Consejo de Estado como el que encabezó Rick Cabral aquí después que tumbaron a Juan. Es lo mismo, más o menos. Bueno, te le están buscando otro nombre. Más complejo. Exacto. Más complejo. Porque... Entonces, ahí supuestamente hay una de las cláusulas que establece que no pueden ser miembros de ese consejo gente que hayan tenido situaciones de violación a la ley. Y Guy Philippe es un ex convicto. Y Joseph tiene otra acusación. Entonces, ninguno de los dos supuestamente no podrían ser, quedan descalificados. Doctor. Mira, sí, en principio sí. En principio sí. Pero resulta que son de las cartas que se han estado barajando. Fíjate que esta es la hora que no hay una solución, porque sencillamente Guy Philippe es una expresión efectiva y ya ha hecho alianzas, sí. incluyendo con las bandas. Sí. Y además de que tiene el respaldo de cuadros militares del antiguo ejército haitiano, que es un factor beligerante en la política haitiana, que están ahí, están más o menos organizados. Y entonces él pasa a ser una figura importante en ese contexto. No sé, no te puedo decir que lo vayan a poner a él, pero obviamente algún papel él está jugando a los americanos. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que esta crisis, Haití es un caos. Está incapacitado desde mi punto de vista para redimirse con sus propias fuerzas. El error de la comunidad internacional es que no han comprendido el factor cultural. Entonces, ellos tienen que entender que esa crisis tiene que ser redimida con una gestión internacional, pero más que militar, administrativa y financiera, que de alguna manera preserve en el Ejecutivo haitiano la dignidad del pueblo haitiano, pero que garantice la implementación de un pequeño plan Marshall, porque todo cuanto estamos mirando es pantomima. ¿Cuántas intervenciones hemos visto en Haití después de la caída de Duvalier? ¿Qué gobierno se ha sostenido después de la caída de Duvalier en el 86, 87, que se haya sostenido sin tener fuerzas militares extranjeras después del derrocamiento, de la eliminación del ejército haitiano? Sí. Entonces, si tú me planteas que hay una comunidad internacional que dice vamos a hacer una agenda para el rescate de Haití, paso número 1, vamos a aprobar un plan Marshall para Haití, pequeño plan Marshall, porque Haití es cuestión de invertir, infraestructura, bla. Entonces tú no le quieres poner en mano a los haitianos, que crea una estructura administrativa para el desarrollo de infraestructura, hazte un plan de desarrollo, genera un poder haitiano, pero controlado, con cierto control financiero que tenga que, de alguna manera, respetar la dignidad del pueblo haitiano, pero al mismo tiempo que esa gestión financiera permita construir una institucionalidad. Y el primer paso para la construcción de una institucionalidad y el sostenimiento de un Estado es la reposición del ejército haitiano. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de un Estado sin su columna vertebral, que son las Fuerzas Armadas? Porque, ¿qué es lo que es el Estado? La definición de Marx
que es la violencia social organizada. Sí, el control de la violencia. Entonces, que es una definición bastante aceptada. Entonces tú tienes que, porque el control de la violencia es lo que permite el control de la población, del territorio, y el que facilita la ¿Y qué gana la institucionalidad. comunidad internacional, los norteamericanos, con ese caos en Haití? Bueno, de este lado tenemos una teoría, porque el problema es que yo te vengo hablando de un pequeño plan Marshall para Haití, y la comunidad internacional quiere resolver el problema haitiano, pero quiere resolverlo sobre los hombros del pueblo dominicano. Entonces, ellos entienden que como nosotros hemos logrado cierta promoción y una organización, la articulación de un Estado muy deficiente, muy pobre, bastante corrompido y sistemáticamente enfermo en cuanto a que tiene el dinero como eje, pero hemos logrado desarrollar una capacidad para articular acuerdos. Sí. Estabilidad política. Tenemos una institucionalidad precaria, pero la tenemos, corrompida, todo lo que tú quieras, pero la tenemos. Y en medio de todo, también hemos impulsado el desarrollo de una infraestructura y de una economía que han sido las que más ha crecido en América Latina desde 1960 a la fecha. Entonces, ellos lo que ven esos parámetros y dicen, no, pero esto tienen que hacerse cargo. Entonces es una incomprensión del factor histórico, del factor cultural, del factor de la contraposición de identidades y de que cuando esos elementos... yo le agrego que no hay petróleo o no hay mina de oro para no, porque si la hubiera, porque fíjate, observa una diferencia, Napoleón. No se sabe cuándo va a terminar la guerra de Ucrania, ¿verdad que no? Ya la Unión Europea anunció un fondo para el rescate de Ucrania de 400.000 millones de euros. Y Estados Unidos no ha anunciado su paquete posguerra. Entonces, no quieren coger 500. ¿Y por qué no podemos coger 20.000 millones de dólares con una gestión administrada, bien supervisada? Pero que pueda articular, por ejemplo, lo primero, conectar a Haití con carreteras decentes, articular un ejército. Ahora, cuando yo te decía que la policía está bajo control de los americanos, yo me pregunto, porque ese número se lo he oído a los haitianos, que tiene la policía haitiana, eso de 15 a 18.000 hombres, entre uno y otro cuerpo, porque hay diferentes. Se supone que esa policía está en capacidad de poner bajo control las bandas. Ahora, ¿a quién obedece esa policía? Si son parte de la media estructura. No es que la policía obedece al imperio. Así es. Entonces, los haitianos se quejan de que la policía no ha enfrentado a las bandas porque el imperio las tiene frenadas. Entonces, eso te lleva a ti y tiene sentido. Gracias a José Ricardo Travera realmente por esa entrevista que fue extraordinaria. Y también las gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre, en esta entrega de Contexto. Será hasta una próxima.